El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el Evangelio de Marcos. Este pasaje también lo narra Lucas. Es un paralelo. Jesús, después de haber sido bautizado en el Jordán, Jesús, después de haber sido impulsado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, haber orado y ayunado 40 días y haberse liberado de Satanás, primeramente va a Cafarnaúm. Y en Cafarnaúm recordemos cómo mientras Jesús enseñaba y predicaba la palabra de Dios, había un hombre que tenía espíritu inmundo, que ante la predicación de Jesús, ante la sabiduría y unción del Espíritu Santo, aquel demonio comienza a manifestarse, a revelarse. Y Jesús con una palabra le dice: calla y sal de él. Y aquel demonio, sí, poniendo algo de resistencia, termina saliendo, sacudiendo bruscamente al hombre, pero termina sacándolo, expulsándolo. Jesús hace maravillas en Cafarnaúm. Después con la suegra de Pedro, que tiene fiebre, la toca, la levanta, y la suegra de Pedro se pone a servirles. Por la tarde le traen a los enfermos, a los endemoniados, y Jesús los cura a todos. Después de ese acontecimiento, pues la fama de Jesús corrió por todos aquellos lugares. Ahora Jesús viene a Nazaret, a la sinagoga de Nazaret, a su patria, a los suyos. Y también es día de sábado. Dice: cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. En aquel tiempo se daba la oportunidad a la gente que estaba estudiada, que contaba con sabiduría y la capacidad para enseñar, para explicar las Escrituras. Y a Jesús se le permitía, recuerden que lo encontramos en el templo de adolescente, ahí en medio de los doctores, compartiendo, enseñándoles, y todos quedaban ya maravillados de la sabiduría que había en él. Pues Jesús ahora está en la sinagoga de Nazaret. Según Lucas, se le da el libro el rollo del profeta Isaías, de Isaías 61. Y Jesús lee aquel texto donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, para dar libertad a los cautivos, para sanar los corazones heridos, para dar la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos por el diablo, para proclamar el año de gracia del Señor. Jesús leyó aquel pasaje que se refería a sí mismo. En aquel día se estaba cumpliendo aquel anuncio, aquella profecía. Allí está el Mesías que viene del Jordán, el lleno del Espíritu Santo. Allí está Jesús, a quien el Padre Celestial ha enviado como misionero para anunciar la buena nueva a los pobres. Allí está aquel que había de pagar por nuestros pecados, aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Ahí está Jesús que sanaría los corazones quebrantados, el que daría la vista a los ciegos, el que pondría en fuga a los mismos demonios. Ahí está Jesús, el que anunciaría el año de gracia. El año de gracia, un año que todo mundo esperaba y era cada 50 años. El año de liberación, el año de restauración, de perdón. Es lo que Jesús trae. Pues eso fue lo que leyó Jesús en la sinagoga de Nazaret, que lo dice Lucas, pero que no lo dice Marcos. Jesús se puso a enseñar. La gente en un primer momento quedó sorprendida, maravillada. La gente de seguro que decía, qué sabiduría, qué unción, qué autoridad, qué poder, qué gloria. Era el mismo Dios, es el mismo Dios. Era la palabra de Dios. ¿Cómo no les iba a saber? ¿Cómo no les iba a nutrir? ¿Cómo no les iba a tocar el corazón? Dice el texto. La multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Por qué? Porque ya habían escuchado lo que había acontecido en Cafarnaúm. Y de alguna forma ellos estaban esperando que Jesús obrara de la misma manera en su sinagoga, con su patria, con sus compatriotas, con sus hermanos. Pero después del asombro, bajaron la vista de Jesús. Y así nos pasa a muchos de nosotros, que nos hemos asombrado con Jesús, que nos hemos maravillado, pero luego no falta que nos escandalice. Quisiéramos que Dios nos hiciera los caprichos. Quisiéramos que Dios hiciera nuestros antojos. Queremos controlarlo, queremos someterlo, queremos hacerle manita de puerco, pero a Dios no se controla, a Dios no se somete. La vida cristiana es abandono, es entrega. La vida es misterio y Dios es el que tiene el control de todas las cosas y hemos de abandonarnos a su divina voluntad, irla descubriendo día con día. No podemos ordenarle a Dios que haga esto, no podemos, ¿verdad?, obligar a Dios a esto, a aquello, no. Tenemos que abandonarnos, tenemos que entregarnos y esto es lo más duro, lo más difícil. Porque somos desesperados, somos carnales. Estamos acostumbrados a someter, a controlar, a dominar, a obligar a las personas a que hagan lo que queremos, a que hagan lo que nos gusta, a que se sometan a nosotros, a que se sometan a nuestro contentillo. Dios nunca lo hará. Dios nunca se someterá a tus gustos. Somos nosotros los que tenemos que someternos a Dios. Porque Dios es Dios. Él es el que conoce los caminos. Él dice, mis caminos no son sus caminos. Mis pensamientos no son sus pensamientos. Así como distan el cielo de la tierra, así distan mis pensamientos de los suyos. Y así como dista el oriente del occidente, así distan mis pensamientos de los suyos. Tenemos que ir descubriendo la voluntad de Dios paso a paso, lentamente. No va a pasar nada. Si estamos en las manos de Dios, ¿cuál es el problema? Dios en esa espera, en ese abandono, nos quiere moldear. Nos quiere dar un corazón manso y humilde, sencillo. Dios quiere que tengamos paciencia. Pues bien, después de que se maravillaron, ¿qué dijeron? ¿Qué no es este el carpintero? El humilde carpintero, el pobre carpintero, lo conocían. El hijo de María, hermano de Santiago, o sea, sus primos, porque muy frecuentemente vivían pues casa con casa. José, Judas y Simón, ¿no viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Ojalá nunca te desconciertes de Jesús. Nunca te escandalices. Cuando no hay algo que no entiendas, guárdalo allí un ratito. Después se te aclarará. Después Dios te iluminará.
Jamás te vuelvas contra Dios. Jamás te escandalices de Dios porque piensas una cosa que no sabes explicarte, que no entiendes, que no comprendes. Mucha gente deja de ir a misa, deja de creer en la iglesia y se aparta y se aleja. Algunos se hacen protestantes. Por ahí no va. Por ahí no va. Yo me recuerdo cuando mi amigo, el que me evangelizó, protestante, me hacía muchas preguntas, me decía muchas cosas que me daban tristeza, que no entendía, pero en mi interior yo decía, tiene que haber una respuesta a eso que yo no la sé. Más adelante la voy a saber, la voy a entender, y así fue. Así fue. Fue como el Espíritu Santo trabajó en mí, con ese amigo que me evangelizó, que era protestante. Cuando haya cosas que no entiendas, no te desconciertes, no te escandalices, no te vuelvas contra la iglesia, no te vuelvas contra Dios, ten paciencia. Simplemente piensa, Dios es Dios. La iglesia católica es maestra, es madre, tiene todos estos 2000 años de experiencia. Siempre en la iglesia, si hay algo, la iglesia tiene una respuesta adecuada y sabia para cada cosa. Cuando no entiendas algo, no te lo expliques erróneamente, ¿sí? Ve a las fuentes de la iglesia. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? La iglesia tiene un porqué, un ser de cada cosa. No creas que la iglesia puso esto nomás porque sí, porque se le antojó. No, la iglesia es sabia. La iglesia es maestra. La iglesia es nuestra madre. Y la iglesia va cuidando el depósito que Dios a través de los apóstoles le ha entregado, le ha delegado. Pues bien, la gente estaba desconcertada. Ya no sabía qué creer. Ya no sabía qué hacer. Igual que en el pasaje de Lucas, la gente le echó en cara y le dijo, médico, cúrate a ti mismo. Los mismos milagros que hiciste en Cafarnaúm, hazlos aquí. Pero como Jesús vio que no tenían fe, Jesús no pudo hacer nada allí. Y Jesús les dice, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí milagros. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Si hay algo que hiera a Jesús, es que no seamos capaces de creer. Imagínate, siendo Dios bondad infinita, Dios teniendo misericordia de nosotros, poniendo su corazón en sus miserias, y tú y yo no creerle, a tanto amor, Dios que hace a un lado sus prerrogativas de Dios y se encarna, y siendo Dios se hace hombre, y siendo hombre se hace esclavo, y siendo esclavo muere muerte de cruz. Se somete a la ignominia, al rechazo, al desprecio, a las blasfemias y todo. Y todavía no le creemos. Y todavía dudamos. Y todavía lo ponemos en incertidumbre. Esto agrede, esto ofende. La gente que dice, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no me escucha. Por favor, son blasfemias esas. No hables así. Más bien di, no tengo fe. He vivido en el pecado, he vivido lejos de Dios, por eso no tengo fe, por eso es que no entiendo, no comprendo. Imagínate, le echas toda la culpa a Dios, le embarras todo tu pecado a Dios, cuando tú eres el culpable, cuando tú eres el responsable de esa vida de impureza, de esa vida disoluta, de esa vida de indiferencia que llevas. Y luego dices, Dios no me escucha, Dios no me ayuda, Dios no me ama. Oh, Dios me está castigando, Dios se está vengando de mí. No, hermano. Más bien estás en la calle de la fe. No tienes fe. Tienes que tener paciencia. Has vivido 30, 40, 50 años sin Dios y quieres que de un día para otro ya estar ardiendo en fe. Por favor, arrepiéntete. Pide perdón. Dios es Dios. En Dios no hay error, no hay fraude, no hay engaño. Dios es Dios, nos ama. Búscale, humíllate y ten paciencia. Y Dios obrará
Conocerás un Dios poderoso, omnipotente, maravilloso, un Dios bondadoso, misericordioso, que se apiada de los humildes, de los pobres, de los pecadores, de aquellos que reconocen la grande necesidad que tienen de Él. Dios hará, Dios obrará, Dios se manifestará en tu vida. Ten paciencia. Imagínate 30, 40 años que te enredaste en las garras del demonio, que te embarraste de toda clase de pecados. Pues se llevará un proceso. Muchas de las veces Dios hará milagros, manifestaciones de liberación, de bendición, de gracia. Dios lo puede hacer contigo, pero si Dios prefiere llevar un paso más lento, pues Él sabrá. Ten paciencia, porque Dios es Dios y te espera la gloria. Te espera lo más glorioso y hermoso que es el conocer a Dios, el amar a Dios, el servir a Dios. Es lo más glorioso que existe sobre la faz de la tierra. Que Jesús no pase de largo, que no eches a Jesús como la versión de Lucas que dice, cuando Jesús les echa en cara su incredulidad, Jesús les dice que en aquellos tiempos de sequía hubo muchas viudas en Israel. Sin embargo, el profeta Elías fue enviado a una viuda de Sarepta, a una pagana, pero que pudo creer que también en aquellos días hubo muchos leprosos en Israel. Sin embargo, Eliseo fue enviado a Naamán, aquel hombre guerrero que por haber creído también fue curado. Pero el pueblo de Israel, el elegido y el escogido, no ha creído, por tanto queda fuera. Aquel que no sea capaz de creer queda fuera, queda fuera. Según el pasaje de Lucas, lo agarraron, lo querían despeñar, lo querían arrojar por un acantilado, pero como no había llegado la hora, Jesús escapó y se fue de en medio de ellos. Nunca corramos a Jesús, hermano. Que nunca Jesús tenga que irse de nuestras vidas porque no hay fe, porque no creemos, porque no confiamos, como mucha gente dice, es que eso no es para mí, o es que eso son ridiculeces, o es que eso es protestante. No falta que inventen. El mal que hay en su corazón les impide la humildad, la sencillez de poder reconocer a Jesús. Que Jesús pueda encontrar acogida, alojamiento en nuestro corazón y que pueda obrar toda clase de señales y de milagros en nuestras vidas. Hermano, que Dios te bendiga abundantemente. Bendiciones, y te recuerdo que mañana iniciamos esta novena al Espíritu Santo. Novena por la unción del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos embriague, nos invada, nos inunde con su poder y con su gracia. Continuamos con nuestra celebración.